Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo no tenía pensado grabarlo, quería que mi primer pre-release en el formato sellado fuera físico, ¿no? Presencial, con mis amigos, porque bueno, yo he jugado TCGs, pero han sido todos digitales, así que es la primera vez que de verdad voy a invertir dinero en comprar cartitas y tenerlas y demás de un TCG, de otros juegos de cartas, obviamente sí. Pero han pasado cosas que no son muy bonitas y dije, bueno, pues me tengo que quitar la espinita. Y además creo que quizá haya más gente como yo, que sea la primera vez que va a jugar este formato, y tener un poquito de información, ver cómo alguien lo hace, le puede venir muy bien. Así que vamos. Y es que, bueno, la tienda de nuestra ciudad, en la que jugamos otros juegos y vamos a jugar juegos de mesa y wargames y demás, pues hace rato nos dijeron que si queríamos comprar Unlimited, pues varias personas dijimos que sí. Y nada, ya encargamos, que había como 5 o 6 personas no interesadas. Y semana y media antes del día 1, pues estuvimos detrás mucho de la tienda y nos dijeron que finalmente el pedido no va a llegar. Así que sí, yo voy a tardar mucho en tener Unlimited en mis manos, porque lo hemos tenido que pedir a otra tienda de otra parte de México, o sea, y no lo van a mandar hasta el día 8. Y yo del 13 al 17 creo que tengo un viaje de trabajo que me voy a otra zona de México distinta, así que hasta el día 20 o así no voy a poder tener al límite en mi mano. Estoy un poco triste, pero bueno, como siempre digo, problemas del primer mundo, así que no es súper relevante. Ah, y por cierto, como yo no voy a poder estar, ¿vale? Si alguno de ustedes quiere grabar la apertura de los sobres y me la quiere compartir, yo prometo juntar todos, ¿vale? De los sobres interesantes, ¿no? Los que tengan miga, ¿vale? Yo me comprometo a recibir todos los vídeos de ustedes y juntarlos en un vídeo y subirlos a Puente 3, ¿vale? Por eso mismo hoy me decido a traer un poco de formato sellado para que veamos un poquito todos cómo se hace y algunas reflexiones interesantes iniciales que nos van a ayudar a entender mejor el formato a quien no lo conozca y ir en la dirección en la que en la que nos pide este formato, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, vamos a construir nuestro deck con 6 sobres de 16 cartas, ¿vale? Ya hay una cajita del pre-release, del pre-lanzamiento. Ahí van a estar las cartitas, van a estar 2 cartas promo de Vader y Luke que vamos a poder utilizar en este formato, en este evento. Y además, si no nos sale la base que más nos gusta, que necesitamos para el deck, las tiendas en principio van a recibir un launch kit, me parece que se llama, que son con todas las bases básicas para poder prestar a los jugadores, ¿no? Imagina que de eso de 6 sobres de 16 cartas, que es un deck aleatorio, muy aleatorio, nos sale un muy buen deck para jugar amarillo, pero no tenemos la base amarilla ni ningún líder amarillo. Bueno, pues la tienda nos puede dejar una base amarilla, ¿de acuerdo? Bien, cosas claves que no tenemos que olvidar. Y es que todo el mundo va a tener decks que no están optimizados, ¿vale? O sea, tenemos que aceptar y jugar un poquito ahí con la aceptación a la frustración de que quizá sacamos un deck de hasta 30 cartas, ¿vale? El formato mínimo son 30 cartas y seguramente no van a estar optimizados, ¿no? Idealmente vamos a tener que meter cartas que cuesten poquito, no, que cuesten poquito no. Por un lado sí, no es importante tener costes bajos bastantes, pero por otro lado intentar no pagar sobrecoste de cartas, ¿no? Como saben al límite, si no tenemos el aspecto podemos pagar 2 más recursos por cada aspecto que no tengamos, bueno, hay que intentar que no. Entonces, ojalá el mejor escenario es que nos salen muchas cartas de un color o de dos colores y con eso vamos a poder armarlo en nuestro deck. Pero no siempre va a ser así. Puede ser que tengamos buena suerte, puede ser que tengamos mala suerte. Entonces, recordemos que todo el mundo no va a tener un deck súper optimizado. 80-90 sería ideal, pero quizá hay un tantito de cartas que nos va a tocar meter cosas que no nos gustan porque no son muy fuertes, o directamente sí nos gustan, pero tenemos que pagar sobrecoste. Bien, algo importante. Todos tenemos ya en mente, hemos visto 20.000 tier leads, lo hemos compartido por el chat de WhatsApp. Hay líderes que son muy buenos, como Boba, como Leia y como Sabine, ¿no? Son los que están como dominando un poquito más el meta. Parece que Iden Versio también viene muy fuerte, Iden verde. Pero lo que es relevante y que tenemos que analizar en futuros vídeos también es que hay líderes que mejoran en este formato, ¿de acuerdo? O sea, líderes que a lo mejor en construido no son tan potentes o a día de hoy no tienen cartas, unidades que los acompañen para poder sacar un deck que pueda competir con lo que está más fuerte a día de hoy, pero que en este formato pueden mejorar mucho, ¿no? Y principalmente, ojo a los que salen rápido, porque o sea, todo el mundo que se lleva un rato en el límite sabe que el turno en el que sacamos al líder es un turno fuerte, ¿no? Donde vamos a poder ir más veces a la base, o vamos a poder tradear contra una unidad de la mesa del rival para ganar ventaja en una de las arenas
y poco a poco ir haciendo un snowball, ¿no? Ir dominando mucho más la mesa y poder controlar la partida. Entonces, ojito que hay líderes que salen rápido y son muy buenos y también que tienen ciertas habilidades que en construido quizá no brillan, pero que aquí pueden ir muy bien, como Jyn Erso. Después, unidades grises. Normalmente las vamos a evitar, ¿no? O sea, claramente, normalmente va a haber unidades con aspecto que van a ser más interesantes normalmente porque aportan mejores stats o aportan alguna habilidad, ¿no? Importante. Aquí las unidades grises van a ser relevantes porque si no podemos completar para tener un deck de 30 colores de nuestros colores, las unidades grises van a poder entrar a cubrir esos espacios y van a defender bastante bien el papel, ¿no? Y cartas monocolor, ¿no? Sobre todo cartas monocolor bajitas. Pongamos que estoy jugando heroísmo verde, amarillo y tengo una carta roja, esa que da +1/+1 y sabotadora a una unidad amiga. Y dices, bueno, la pagaría, o sea, la jugaría por 3. Pues a lo mejor sí, porque de pronto tenemos un centinela adelante o alguien muy escudado que no le podemos atacar. Poder meterle un sabotador a alguien para poder sobrepasar a ese escudo o a ese centinela nos puede venir muy bien. Así que ojito con las cartas monocolor. Después, habilidades que tengan impacto rápido en mesa también son muy potentes, ¿no? Ambush, poder jugar una unidad y que pueda atacar directamente a otra unidad para ganar tempo en partida y ganar más control. Buenísima. Overwhelm para hacer daño directo a la base, lo que sobre después de un ataque. Restore para poder curarnos, ¿no? Y poder mantener más en partida. Y Shield para que nuestras unidades tengan más tiempo, puedan estar más tiempo en mesa. Así que habilidades muy importantes que tenemos que buscar en nuestras cartitas. Y como decía antes, priorizar cartas de coste bajo, ¿no? Claro, una carta de mucho coste normalmente suele ser muy buena. O se intenta, o suele tener un impacto o un valor muy fuerte en mesa, ¿no? El problema es que a lo mejor la partida no llega ahí. Porque al no tener decks tan buen construidos, a lo mejor esas cartas no tienen tantas sinergias, tardan mucho en salir, no tenemos rampeo, un montón de elementos. Así que curva inicial muy importante y no pasarnos con las cartas de elevado coste. Y bueno, lo que están viendo en pantalla es un recorte de las reglas extendidas, ¿no? Del manual así ya bien gordito con todas las reglas, donde explica cómo se juega este formato, ¿no? Y la verdad es que es muy poquito, ¿no? Otros formatos tienen como varias páginas, este formato de sellado es bien concreto. Es muy importante entender lo siguiente, y es que es un mínimo de 30 cartas, ¿de acuerdo? Y la otra cosa distinta que no he explicado todavía es que podemos tener todas las copias que queramos de una misma carta, ¿no? Pongamos que nos sale 15 Overwhelmed by Right. Si queremos, las podemos meter, ¿vale? No está el limitante de máximo 3 como pasa en otros formatos como construido. Así que nada, con todo esto, vamos ahora a pasar a Tabletop Simulator para abrir unos cuantos sobres. Abriré 2 en pantalla, luego el resto los pasaremos y veremos a ver qué somos capaces de construir con esas caritas que nos van saliendo. Bueno, pues nos encontramos ya en Tabletop Simulator, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien quiere también practicar o lo que sea, bueno, pues esto es lo que suelen ver ustedes, ¿vale? Aquí es donde cargamos los decks, aquí es donde, bueno, están las cartitas, algunas y demás. Aquí están los sobres. Entonces, le vamos a dar aquí a 6 para hacer nuestro propio formato de sellado. Y aquí, bueno, tenemos aquí todas las cartas y de modo automático va sacando de cada paquetito unas copias para corresponder a el número, ¿no? De X comunes, X infrecuentes, etcétera, etcétera. Aquí están las foil, que aquí nos da exactamente igual, pero bueno, ahí las tiene. Y eso es algo muy importante que, bueno, yo estoy viendo muchos vídeos también intento traer la mejor calidad posible de contenido, ya lo saben, así que también si se suscriben, pues ayudan un montón a Puente 3 y a que esto siga creciendo. Como decía, siempre intento traer el mejor contenido posible dentro de mis capacidades. Entonces, me he visto bastantes vídeos de gente pues, que parece que tiene mucha experiencia, también no solamente de Unlimited, sino de otros juegos, para ver cómo ellos hacen todo el tema del sellado. Y por ahora, los de Unlimited casi todos coinciden en el mismo tema, que es hacer una distribución de las cartas que nos permita rápidamente clasificarlas para poder luego tomar decisiones. Entonces, vamos a replicar lo mismo porque las buenas ideas no hay que copiarlas, sino que hay que aprovecharlas. Vale, aquí vamos a abrir nuestros decks, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que coloquemos siempre las mismas cartas de los mismos tipos en los mismos lugares, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos amarillo, o sea, perdón, blanco-verde, ahí va a estar blanco-verde. Las monocolor, creo que las voy a poner por aquí arriba. Aquí va a estar amarillo-negro con maldad. Rojo va a estar por aquí. Mira, aquí ya tenemos 3 caretas interesantes. Aquí va a estar amarillo. Ajá. Monocolor azul. Tenemos varias casitas importantes así en verde. Vale, negro los vamos a poner por acá, maldad. Y rojo, seguimos por aquí. Ahora, si se fijan, no estamos buscando, o sea, no estamos viendo tanto qué cartas nos han salido, sino más es la distribución, ¿ok?
Y luego ya tendremos tiempo de detenernos. Hombre, si vemos alguna carta muy buena que nos llame la atención, obviamente la vamos a comentar. Pero por ahora vamos a seguir así. Vamos a irnos un poquito más para abajo. Y tenemos base roja y tenemos a Chihuahua. Por ahora no nos parece fantástica ninguna de las dos opciones, ¿no? Porque Chihuahua sale muy tarde, rojo prácticamente no tenemos nada y azul estamos un poquito ahí faltos, ¿no? Entonces, va, sacamos el siguiente deck y a ver qué nos sale. Vale, tenemos rojo, que rojo todavía no lo habíamos colocado en ningún sitio. Venga, vamos a ponerlo por aquí. Venga, por ahí. Que esto en físico creo que va a ser más facilito, ¿eh? Verde, monocolor verde por aquí. Monocolor negro por aquí. Verde, negro va a estar aquí. Rojo, negro. Pues vamos a ponerlo por aquí. Venga, está un poco... no muy organizado, pero bueno, no pasa. Mientras nos entendamos está bien. Esta va por aquí. Esta va por aquí. Bueno, parece que rebeldes tenemos bastantes, ¿no? Parece que rebeldes apunta maneras por ahora. Amarillo aquí. Amarillo monocolor aquí. Verde monocolor aquí. Vale, esto lo voy a cortar, ¿vale? Yo voy a seguir haciendo toda esta parte para que ustedes no tengan que verlo. Pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Mira, tenemos a Ginerso y tenemos rebeldes y tenemos bastantes amarillas. Así que va bien, parece que va bien, ¿vale? Entonces, esta es la idea. Separar por colores, ¿vale? Verde y luego maldad o sea, heroísmo y maldad, igual con amarillo, con azul y con rojo, para que muy rápidamente, de forma visual, tengamos claro qué tenemos. Ahora, claro, hay que ir recordando si nos ha salido alguna carta muy buena, por ejemplo, este con rebeldes es muy bueno, ¿vale? Entonces, tenemos que a ver si conseguimos sacar más rebeldes para poder construir un deck por aquí, pero no tenemos que ir pendiendo de la idea y ya está. Y ya está, vamos a seguir, voy a seguir abriendo todos los sobres, voy a organizar mejor la mesa y vamos a ver qué podemos construir con ello, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué nos ha salido a nivel de líderes. Bases nos da un poco igual, porque repito, las tiendas nos van a poder dejar cualquier base común de 30 sin ninguna habilidad para que podamos jugar, ¿de acuerdo? Entonces, hemos tenido un poquito mala suerte, o muy buena, depende. Un Throne, 3 Jyn Erso, 3 bases amarillas, 2 rojas, una verde, el Gran Inquisidor y Chihuahua. Entonces estamos bastante limitados porque solamente podemos jugar estos líderes más Luke o Vader y a ver qué sale, ¿no? Vale, luego, de un vistazo rápido, nos han salido muy poquitas cartas de villanía y heroísmo más, o sea, de maldad y heroísmo más otro aspecto. O sea, si se fijan, estas cartas no sé cuántas serán, 20 máximo, pero sin embargo, en cartas monocolor de un solo aspecto tenemos muchísimas. Entonces esta es una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte buena es que hay un color más que otro, hay dos colores que parece que están... Hay tres colores que están bastante fuertes y luego que heroísmo parece que está un poquito mejor. Así que todo apunta a que vamos a jugar Jyn Erso con una base. La base puede ser azul o puede ser verde. Verde ya tenemos, azul tendríamos que pedir a la tienda que nos la pueda prestar, ¿ok? Entonces... Maldad, vemos que tenemos muy poquito. Solo tenemos 4 monocolor aquí. Y luego sí tenemos algunas cartas buenas en amarillo, pero son muy poquitas. Así que yo creo que, de verdad, creo que vamos a apartar todo lo que es maldad y vamos a valorar un poquito más tarde si lo jugamos o no lo jugamos, ¿ok? Vamos a ver si nos falta alguna carta que nos pueda interesar y demás. Vale, vamos a ver cartas interesantes. Rojo ya hemos dicho que pinta que no. Entonces vamos también a quitarlo. Porque no tenemos tantas cartas y algunas cartas son o no muy fuertes o muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, este Windu, vale, es que cuesta 7. Es que para cuando quiera salir Windu va a estar un poco complicado. Tiene cartas interesantes rojo, pero creo que no nos va a dar mucho para construir. Vamos a ver ahora azul, que yo creo que es lo que más tenemos. Bueno, a ver, si vamos con Jyn Erso, que tenemos claro que parece que vamos a jugar Jyn Erso, vamos a ver qué tenemos de amarillo para que la pueda acompañar, ¿vale? De aquí... tenemos dos cartas bastante buenas, ¿no? Tenemos un Centinela de coste 5, un 3-6, al rival le puede costar mucho pasar por encima de Chihuahua y encima cada vez que lo ataquen se va a preparar y va a poder volver a atacar o va a ser una amenaza para el rival y lo va a tener que priorizar. Así que Chihuahua me gusta bastante. Lando es un 6-6-5, es sabotador, lo que nos viene bien para tratar de tener una partida rápido, ¿no? Si tenemos algún centinela o lo que sea adelante. Y en momentos finales de la partida... si sale Lando, pues es interesante, ¿no? Porque ya habremos metido muchos recursos. Como el deck son de 30 cartas, de pronto si se alarga mucho la partida y nos quedamos sin deck, pues o no tenemos mucho robo, jugar a Lando Calrissian y recuperarnos dos recursos
y un deck que esté enfocado a tener costes bajitos, puede ser que nos venga bien recuperarlos para poder jugarlos. Entonces, Lando me gusta bastante en este deck. Y luego tenemos dos naves, nada mal. Ambos, ya hemos dicho, habilidades de impacto directo son muy importantes. Y espacio, que no hay tanto espacio, ¿vale? Entonces, tener bastantes navecitas puede ser interesante para meter mucha presión y que el rival no tenga respuesta. Entonces, la verdad, las cuatro opciones me gustan bastante. 4, 4, 6, 5, por tanto necesitamos algunos costes bajos. A ver qué tenemos de monocolor amarillo. Bueno, un turno 1 bastante sólido, que más tarde nos puede dar un poquito de robo, aunque creo que en construido, ensellado no nos va a aportar tanto. Surprise Attack, buenísima carta. Estos señores que están muy bien, 4-4, si vamos amarillo además van a tener centinela, así que súper bien, me gusta. Esta en principio no nos interesa. Un 3-4-3 pues también está bien. No lo vamos a priorizar, pero no está mal. Esta quizá, no sé, vamos a dejar aquí fuera un momento. Otro Surprise Attack nos va a ayudar a ganar más control de mesa. Un Ambush con 5-4, ok. Y esta nave que nos permite también atacar a las de tierra, a la línea terrestre. Y Snapshot Reflexes, que también nos viene bien para sacar de rango de morir, para hacer un tradeo positivo o ir más fuerte a la cara. Bueno, amarillo pinta bien, ¿eh? Amarillo pinta bastante bien. Si es cierto, a ver, tenemos que mirar los costes. Tenemos coste 4, 3, 2, bueno, 2, pero son eventos. Nos están faltando unidades bajitas y aquí tampoco tenemos, así que necesitamos buscar un color que nos aporte. A mí me gusta tener más unidades terrestres de coste bajita. Esta creo que no nos va a interesar nunca. La vamos a quitar, ¿vale? Bueno, tenemos esta incolora, esta gris, que está muy bien, ¿no? Si tenemos otro trooper en mesa, por ahora no estamos teniendo ninguno. No. Entonces, bueno, igualmente es un 3-2-3. Esa está interesante. Y esta creo que no nos va a interesar mucho, aunque, ojo, esta carta que cuando la analicé, así rápidamente, hablé sobre todo para el tema de 1000, pero esto que ensellado, si la partida se alarga mucho, es un poquito la misma idea que con Lando, ¿no? Si la partida se alarga mucho y nos empezamos a quedar sin cartas en el deck, poder meter 4 cartas de nuestra pila de descartes otra vez al deck va a hacer que nos mantengamos en partida y a lo mejor el rival no, y pueda influir esos daños directos por robar y no tener cartas. Así que no la metería de primer momento, pero ojo, puede estar interesante. Vamos ahora a ver qué tenemos para acompañar este deck de amarillo con Jyn Erso, ¿vale? De heroísmo sin ningún otro aspecto. Vale, tenemos estas dos unidades que tienen, bueno, 4-3-4 por estadísticas no está mal, y Restore 2, así que nos va a ayudar a mantenernos en partida y tener ventaja. Aldodona, que nos va a dar ventaja a los rebeldes. No tenemos tantos rebeldes, ¿eh? No estamos teniendo tantos rebeldes, así que no va a ser tan importante Dodona por ahora. Vamos a ver luego si en azul cambia la cosita. Vale, un X-Wing, que es rebelde, otro rebelde, coste bajo, muy bien. Your My Only Hope, creo que aquí no nos va a interesar tanto. Vamos a sacarla fuera en este deck. Tenemos otro Rebel Pathfinder con sabotador, muy bien. Tenemos unas medallas, bueno, bien. Si nos salen más rebeldes puede estar interesante. Y otro rebelde, este es muy bueno. Este nos da mucho tiempo, está muy bien. Además recordemos, ¿por qué Jyn es muy buena, en mi opinión? A mí, a ver, yo les voy a decir, voy a jugar Jyn en construido, y más con azul. Vamos a ver si sale cositas interesantes. Porque es muy buena en sellado. Bueno, porque justamente el poder controlar mesa cuando el rival no tiene tampoco un deck súper optimizado nos va a venir muy bien, nos va a dar mucha ventaja. Así que poder hacer ataques donde sabemos que le metemos un -1 al rival y por tanto nuestra unidad se queda en la mesa y a la suya no, ojo que puede ser muy relevante. Entonces, además, este señor que nos da más ventaja al atacar, nos da más, está muy bien. Así que por ahora está pintando bastante bien, ¿no? Vamos a ver cuántas cartas tenemos por ahora. Vamos a juntar todas aquí. 17 cartas, nada mal, la verdad, nada mal. Y todavía tenemos algunas opciones que podemos incluir, ¿no? Tenemos esto, ya tenemos más troopers en mesa, por tanto a este le podemos sacar un poquito más valor, así que perfecto. Vamos ahora a valorar, por tanto, eso parece que ya va seguro, luego revisaremos si queremos sacar algo. Azul es lo que más tenemos, entonces vamos a ver qué tenemos para poder incluir. Solo tenemos una de doble aspecto, que bueno, no está mal, es un 4-3-7, mucho culo, ¿no? Mucha vida para poder aguantar muchos tradeos con el rival, así que no está mal. Vamos a ver qué otras cosas tenemos. Vamos a organizar un poco esto que se ha descolocado. Tenemos otra nave que nos da centinela, así que parece que tenemos bastante presencia en la arena del espacio. Tenemos este droide que nos va a dar un poquito de curación a una unidad, así que comba más o menos con la idea de muchas unidades que tradean con Jyn, ¿no? Tenemos además bastantes sabotadores, tenemos algún centinela. Bueno, este otro centinela, me gusta.
Y de coste bajito, tenemos un Resilient para dar más vida a nuestras unidades. Ok, coste 5, 3-5 grid. Y si tenemos a Jin, podemos robar una cartita. Bueno, esta me parece un poco cara, ya tenemos muchas unidades caras, así que yo creo que la vamos a apartar aquí, no nos interesa tanto. Bueno, si tenemos la iniciativa, tenemos otro centinela, es un 2-5, tiene mucha vida, puede estar interesante. Otra nave con centinela, más resiliencia, para dar un shield, otro centinela, tenemos 3 naves iguales. Curar, takedown muy buena para quitarnos amenazas del rival. Unidad fuerte que nos da curación y escudado. Otro resilient. Ok, azul pinta bastante bien, ¿no? Entonces tenemos 17 por aquí. ¿Cuántas tenemos aquí? Tenemos 14. Bueno, nos estamos pasando, está bien. Esta siempre la podemos meter por coste 4. Podemos meter esta ahora sí que tiene mucho más sentido. Y a lo mejor Dodona también cobra sentido. Entonces vamos a descartar, a ver qué cosas no nos gustan para nada de azul. Porque hemos visto varias cositas que quizá no nos interesan tanto. Vamos a quitarnos yo creo que algún resiliente, ¿no? Tenemos varios. Creo que este droide no me convence mucho. Este siempre lo voy a querer. Este no lo sé. Este en principio sí. Al menos 2 naves de estas las voy a querer. Tenemos 2 resilientes. Cartita de dar un token de escudo a un amigo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí está muy bien para... Sí. Vamos a meter una segunda nave de estas. Luego veremos si quitamos alguna. Esta no lo sé. Esta por supuesto que sí. Esta creo que sí. Aunque tenemos bastantes ya cartas. Pero bueno. Esta sí es que es un poco cara, ¿eh? Vamos a dejarla por aquí. Otra más de esta. Hemos tenido un poco más mala suerte. Y otra. O sea, hemos tenido 4 copias de esta. Madre mía. Ok. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 22. 22. Esta ya entra. 23. Esta entra porque además es Trooper y es rebelde. Entra. Dodona entra porque ya tenemos bastantes rebeldes y troopers y demás. Ok, pues nos estamos quedando un poquillo cortos, ¿no? Nos hemos quedado un poquito cortitos. Pues entonces, tenemos por ahora 25 cartas, ¿de acuerdo? Tenemos opciones de 26, 27, 28, de pronto un 29... alguna de estas dos, 30... Hay opciones, ¿de acuerdo? Está mirando un poco las cartas de otros aspectos que nos costaría un poquito más incluirlas. Y hay cosas interesantes. De amarillo me ha llamado bastante la atención estas dos, ¿de acuerdo? Por un lado, esta que es una carta buenísima. Imagino que el rival le ha sacado un Vader, le ha salido algo así fortísimo. Bueno, o la guardamos para el líder rival, ¿no? Es turno 4, le giramos al líder para que no pueda hacer nada durante varios turnos. Puede significar partida, o una carta muy fuerte que no podamos lidiar con ella. Esta me gusta bastante y por coste 4 es tan buena que yo creo que sí merece la pena que va dentro, la voy a incluir. Y a las malas va a recurso, ¿de acuerdo? Y por otro lado, como tenemos tantas cartas amarillas, en teoría vamos a seguir controlando una. Entonces, por 4, jugar un 2-3 en el espacio que va a poder girar una unidad rival, a mí personalmente me gusta. Vamos a dejarla aquí como una opción interesante. Estamos ya en 26. Tenemos de sobra para llenar, ¿no? Y no paga sobrecoste. O sea, tenemos muchas cositas aquí para poder hacerlo. Incluso estas dos no me gustan. Quizá una, por tener un turno 1. Luego abriremos el deck, ¿vale? Para ver si nos hace falta. Esto claramente no. Maldad, no creo que haya nada así súper interesante que queramos meter. Verde tampoco. Rojo ya hemos visto que nada. Y azul tampoco. A ver, solo rojo ya les hemos revisado. Así que bueno, y verdes. Tenemos aquí verdecitas. Este sería muy cara. Daño directo de coste 5. Uy, esta puede estar interesante, ¿eh? Esta puede estar interesante. Esta no creo que merezca la pena. Tampoco. Tampoco y tampoco. Nada, verdes, nada. Y aquí... Pues, que es muy cara esta, ¿eh? O sea, es muy buena, pero es muy cara. Esta está muy bien, es muy buena, es otro rebelde, o sea, está muy bien, pero ya sería pagar 3 por un 1-2 que necesitamos agotar, yo creo que es muy lenta.
Entonces yo creo que nada, es con lo que tenemos aquí, ¿eh? A ver, vamos a ver los costes, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está todo ordenado. Estamos viendo que no tenemos mala curva, ¿vale? Tenemos, bueno, en eventos tenemos 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, así que no son muy pesadas. Vamos a poder jugar las manos más o menos bien. Tenemos cartas interesantes para quitarnos unidades, para hacer ataques muy fuertes contra la base o para hacer intercambios. Tenemos esta que, bueno, es coste 4, pero nos permite inutilizar bastante tiempo una unidad, una amenaza del rival, atacar rápido y ser más fuertes, proteger a una unidad y darles más stats a unidades rebeldes para que sean más fuertes y aguanten y vayan mejor contra la cabeza. No, bueno, estoy bastante contento con los eventos, ¿de acuerdo? Son bastante útiles todos. Y en unidades tenemos 3 de coste 2, que van a, pues bueno, una va al espacio, 2 van a la parte terrestre. Nos faltan coste 2 y nos faltan coste 1, ¿vale? Porque puede ser que tengamos una muy mala mano, hagamos mulligan, tengamos mala mano y no tengamos un turno 1 más o menos asegurado. Así que tenemos que reforzar esta parte. Turnos 3 tenemos 4 cartas, ¿vale? Entonces entre el robo y tal, tenemos algunos recursos que podrían entrar ahí. Tenemos muchísimo coste 4, que la verdad no me desagrada nada. Porque son bastante fuertes, tienen ambush, tienen efectos directos, pueden tener centinela, tienen mucha vida, entonces me gusta. Hay algunos que están bien, me gustan bastante, ¿no? Y luego tenemos 2 5 con impacto directo, con centinela y con ambush, y luego tenemos Lando, no me desagrada. Necesitamos cartas bajitas, pero que puedan salir a mesa, para poder meter un poco de presión. Entonces, uno de estos ya gana más valor, estamos ahora mismo en 26, ¿vale? Entonces, este sería el 27. Podemos meter este, que es un 1-3, para tradear con algo no está mal. 28. Yo creo que va a hacer falta meter este también. 29. 29. Y ahora hay que tomar decisiones. Si queremos meter esta que por 5 hacer daño, yo creo que es muy cara, no la necesitamos. Esta claramente no. Sería dar más vida a una unidad, tener curación a una unidad o base. Otro coste 4, que yo creo que es demasiado coste 4. Yo creo que este ya no toca. Sería valorar si quitar alguno por otro, ¿no? Quitar algún coste 4 para meter este. Podemos quitar alguna nave, pero ya hemos metido los 2 Mining Laser, ¿no? O hemos metido solo uno. Hemos metido los 2, ¿verdad? Sí. Quizá podemos quitar una nave de estas de coste 4 para meter otra unidad aquí y tener más presente en la parte terrestre. Otro coste 6. Yo creo que no. Yo creo que vamos a querer jugar cartas de coste 4 y alguna mejora o algún evento. Yo creo que no. Ahora bien, es un escudado y que cura 4 a nuestra base. Puede estar interesante, ¿eh? Esta es ya de plano, ¿no? Todo esto se va fuera. Esta también se va fuera. Es un 5. 29. Vamos a quitar algún coste 4 para ver si este entra de la nave. A ver, spread. Vale, 4 teníamos terrestre, dodona. Esta me gusta mucho porque puede atacar a varios lugares. Esta tiene ambush, por tanto me gusta. Podemos quitar esta nave. Es un 3-4 con Restore 2. Y ya vamos a tener bastante curación. Yo creo que vamos a quitar esta. Vamos a incluir esta. Vale. Es un 2-5. Va a aguantar un poquito más. Va a ir ganando más valor. Yo creo que está más interesante. Y no sé si otro centinela. Sería valorar, quitar una de estas dos. Dejar... Sí, sería quitar una de estas dos. Para meter este. Sí o sí. Tenemos otra nave. Son muchas naves, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? No está mal irnos a la parte del espacio. No está nada mal. Y nos faltaría meter dos más, ¿no? A ver, group. Esta es la parte más delicada, ¿no? O sea, como ya donde hay que tomar decisiones más finas. 28, sí, tenemos que meter dos. Bueno, pues yo creo que aquí ya va a ser un poquito a gustos, ¿eh? Va a ser un poquito a gusto. Tenemos mucho del espacio. Creo que esta cada vez me está llamando más, ¿eh? Meter un coste, tener un coste adicional, que además si lo robamos prontito va sí o sí a recursos. Me gusta, va a tener impacto rápido en mesa, nos va a curar 4, vamos a poder hacer tradeo después con el shield. Nos ayuda a mantener un poco la partida a largo plazo. Y en ese mismo sentido, creo que esta está interesante. Curar unidades que el rival cree que puede matar fácil o después hacer un tradeo. Más que dar vida,
Más que dar vida, yo creo que voy a meterla de curar, porque también nos permite tener más flexibilidad y metérselo a la base. Yo creo que sí, tenemos 30 y si quisiéramos, podríamos llegar a incluir una de estas dos, pero creo que lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Así que, bueno, este es el de que nos ha quedado. Vale, creo que yo estoy bastante contento, ¿eh? Yo creo que además disfrutaría jugando las partidas. Dos colores que me gustan, con personajes que me gustan. Este es el resultado. Pues nada, yo estoy bastante contento. Por favor, si ven que he hecho algo distinto a lo que ustedes piensan o bajo su experiencia, lo que sea, déjenlo en comentarios, ¿vale? Porque yo, una, quiero aprender de ustedes y dos, para que más gente lo pueda leer, ¿ok? Y nada, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que les vaya muy bien ese día 1 en sus eventos de pre-release. Yo no voy a poder tener esa suerte, voy a tener que posponerlo mucho en el tiempo. Espero que mis amigos me aguanten un poquito para poder hacerlo juntos, pero vamos, entiendo que tener los sobres ahí sin abrir les van a arder en las manos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, gente, por acompañarme un día más en un vídeo aquí en Puente 3. Chao, gente, que lo pasen muy bonito. Chao.